¿Alguna vez has vivido algo paranormal? ¿O simplemente te gusta este tema? Pues llegaste al canal ideal. Prepara tus sentidos y disponte a escuchar la siguiente historia. Tú estás en Timor Timoris. Ángel era un hombre trabajador, muy eficiente, un gran líder en su área. Trabajaba como jefe de mantenimiento y le gustaba trabajar con las manos. Reparaba las máquinas que se tenían en la fábrica y siempre quería que todo estuviera funcionando a la perfección. Hasta que un día, él y su mejor amigo Alfredo, que era su mano derecha en el área, repararon una máquina de inyección de plásticos. Y al probarla, por un error suyo en la calibración, la máquina se sobrecalentó. Y al asomarse Alfredo, explotó, cayéndole todo el plástico hirviendo, pegándosele a la cara, quemándola completamente e impidiéndole respirar. Por lo que por más que Ángel desesperado lo quiso ayudar, Alfredo no pudo más. Ese fue el peor día en la vida de Ángel. Se sentía tan mal. Había sido su culpa. No le había puesto la atención que debía. Y aunque nadie lo culpaba, pensando todos que era un accidente, él no se lo podía perdonar. Y aunque muchas veces quiso renunciar, sus compañeros y sus jefes lo animaron a quedarse. Se tardó más de un año en empezar a sanar por lo ocurrido, pero poco a poco empezó a aceptar que fue un desafortunado accidente y comenzó a rehacer su vida. Y aunque no había perdido ni a su pareja ni su trabajo, y siempre hizo su trabajo correctamente, todo ese tiempo lo había hecho sin vida, como en automático, hasta que empezó a recuperar su alegría y sus ganas de vivir. En el segundo aniversario luctuoso de su amigo, fue a la tumba de Alfredo y le pidió perdón por última vez. Le dijo que nunca lo olvidaría, pero por fin volvería a vivir, y no solo a deambular en la depresión. Soltó esa carga que seguía teniendo, y se dijo a sí mismo que no podía abandonarse, que Alfredo no querría eso. Volvió a ser el mismo, y por primera vez al pasar por esa máquina, no se sintió mal. Aunque algo raro ocurrió. Al voltearse para alejarse de ahí, vio una sombra arriba de la máquina. Pero fue solo un instante, algo tan pequeño que no le dio mucha importancia. Pero al regresar por el pasillo más tarde y volver a pasar por ahí, la volvió a ver. Pero esta vez la vio más clara, más intensa. Algo había arriba de esa máquina, pero antes de que pudiera reaccionar y ver qué era en realidad, ya se había esfumado. Así pasaron varias semanas, en las que cada que pasaba cerca de esa máquina, veía la sombra, pero él pensó que era su inconsciente, la tristeza que jamás se iría por la pérdida. Un poco después, un día, al pasar por ahí, vio cómo se derramaba el plástico líquido por la máquina. Gritó ¡cuidado!, cuando se dio cuenta que todo estaba bien. No había plástico derramado. Todos en la fábrica se le quedaron viendo. Se disculpó y se retiró con mucha prisa hacia su oficina. Algo no estaba bien. En el resto del día no salió de su oficina y al retirarse evitó voltear a ver aquella máquina. La mañana siguiente, al pasar, no pudo evitar voltear a verla. Pero no había nada, ni sombras ni derrames. Eso lo tranquilizó. Pero al volver de la comida, volvió a ver el derrame. Pero esta vez no desapareció de inmediato. Pero no sabía si solo estaba en su mente o si de verdad eso estaba pasando. Por lo que se acercó a la máquina discretamente y pegó su mano lentamente a la máquina en el lugar donde estaba el derrame. Si era real, en ese momento sentiría la quemadura, pero si no, no sentiría nada. Y tal como sospechó, no había ningún derrame, solo estaba en su cabeza.
Esto le preocupaba mucho, porque si seguía viendo este tipo de cosas, no podría distinguir cuándo sí fuera una emergencia. Y cada que había un problema exclusivamente con esa máquina, mandaba a uno de su personal a que la repararan. Aunque aún lo ponían algo nervioso las visiones de la sombra y el derrame, empezó a sobrellevarlos y a seguir viviendo con ellos encima. Pero cuando ya estaba muy cerca de acostumbrarse a esas visiones, al pasar por ahí vio cómo explotaba otra de las máquinas. Corrió desesperado, pero al percatarse que nadie había hecho ningún ademán ni ninguna reacción al suceso, se dio cuenta que no había pasado nada. Se estaba volviendo loco. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasaba esto cuando ya lo había aceptado? Ya se había perdonado, o al menos eso creía. Una noche lo despertaron en la madrugada, porque había una falla en una de las máquinas, y estaban contrarreloj. No podían permitirse ni un momento sin tener todas las máquinas en funcionamiento. Por lo que tuvo que ir a la fábrica. Al llegar se dio cuenta que la máquina era esa máquina exactamente. Pero no podía irse ni hablarle a alguno de sus trabajadores, porque todos estarían dormidos, por lo que no le quedó de otra y se subió a revisarla. Al abrirla por arriba y ver el plástico atorado, empezó a repararla. Todo iba bien, hasta que vio algo sólido sobresalir del plástico derretido. Había algo ahí que estaba causando el problema, por lo que bajó, se puso el nuevo traje de seguridad que se había implementado desde el accidente y procedió a intentar retirar eso que hacía que causaba la falla. Pero al acercar su mano al plástico, vio una mano salir de él y tomarlo por el brazo. Sintió cómo lo jalaba para adentro. Estaba totalmente fuera de sí. Jalaba con todas sus fuerzas. No quería terminar fundido en el plástico. Jaló y jaló intentando zafarse de aquella mano, cuando vio salir un rostro carcomido por el plástico, completamente quemado, que le gritó: «Yo nunca te perdonaré». Él gritó y se logró soltar. Brincó hacia afuera y salió corriendo, con los ojos desorbitados, y gritando: «Perdóname, perdóname». Lo último que se supo de Ángel fue que lo recluyeron en un psiquiátrico y que nunca volvió a decir otra cosa que no fuera: «Él no me perdona, él no me perdona». ¿Alguna vez has vivido algo paranormal? ¿O simplemente te gusta este tema? Pues llegaste al canal ideal. Prepara tus sentidos y disponte a escuchar la siguiente historia. Tú estás en Timor Timoris.